Hola, hola, ¿cómo están? Misma energía, distinta plataforma, pero esto sigue siendo el fuera de juego de toda la vida. Hoy nos vamos a meter al por qué Rashford casi se convierte en el Tino Asprilla. El Arsenal que continúa su dominio de los equipos españoles y recuerdan la canción del Puma Rodríguez. Agárrense de las manos. Hoy vamos a hablar un poco de las manos en el fútbol. Esto es fuera de juego. Comenzamos ya con Rodrigo Fáez, con Alex Pareja, con Barack Feber. Lindo ángulo para ver a Barack Feber el día de hoy. Nos metemos rápido con lo primero. El Barça ha sido el único equipo de los españoles que supo ganar en los duelos Liga Premier League en esta primera jornada de Champions. Rápidamente, Rodri, ¿se puede inferir algo de esto? ¿Se pueden llegar, no sé si a conclusiones, pero por lo menos a plantear hipótesis alrededor de la diferencia entre una y otra? Y ojo que no hemos hablado todavía de lo que dijo Javier Tebas el día de hoy. Ha dicho que la Premier League es una liga de destrucción. Rodri. ¿Qué tal, Fer? El saludo para ti, para Alex, para Barak y para toda la gente que nos está viendo. A ver, yo sí que es cierto que siempre he dicho que tendrán los números, los millones en Inglaterra, porque es real, son los inventores del fútbol, pero creo que a nivel de gestión, creo que la liga y el talento que hay en España ahora mismo está muy, muy por encima todavía de lo que pueden aportar esas grandes fortunas, ¿no? Tirando un poco hacia la pregunta que me haces, yo creo que hay que analizar partido por partido porque fíjate, en el Tottenham-Villarreal creo que el Villarreal hace un partido muy serio y que el único gol que viene en el principio del partido viene por un fallo tremendo, una cantada del portero que obviamente desluce el buen hacer de los de Marcelino García Toral, pero que sin tantos nombres y sin tanta inversión, porque el único jugador en el que ha invertido seriamente el Villarreal fue 30 y 25 millones de euros más pluses y no puedes Por compararlo al Micautadze. presupuesto que tiene el Tottenham, por ejemplo. Micautadze. Y aún así, Por Micautadze, Micautadze. digo. se me ha ido el No, que audio, chicos. No sé Villarreal qué ha pasado. invertía eso por Micautadze. Ya vamos a tratar de recuperar el audio de Rodri. Lo mismo, Alex, para vos. ¿Se puede, Alex Pareja, empezar a no sé, generar hipótesis alrededor de esto? No. A ver, el método científico te dice que necesitas más tiradas de este dado para establecer una correlación. La temporada acaba de arrancar, o sea, y además esta fase de liga de la Champions hace que muchos equipos jueguen con la comodidad de saber que si pierdes un partido no pasa absolutamente nada, porque vas a tener muchas más oportunidades, ¿no? Y mira la reacción, no justo en la cancha, pero la reacción de después del Cholo Simeone después de perder en Anfield. Yo lo veo como una anécdota que luego, si se sostiene en el tiempo y sobre todo cuando realmente importe en la temporada a partir del mes de febrero o marzo, entonces sí que podríamos sacar conclusiones, pero el resto, cada partido, Rodri tiene razón, cada partido tiene una explicación. El del Villarreal es un error de Luis Junior, del arquero, y el Tottenham tampoco intentó nada más. El Athletic Club le puso mucha voluntad, le puso mucha presión, pero el Arsenal es un equipo tremendamente competitivo y que tiene ese pozo ya de grande que no se pone nervioso. No creo, incluso el Newcastle le hace muy buen partido al Barcelona, pero el Barça también saca el pozo ese ya de experiencia que ganó el año pasado, sobre todo en los minutos añadidos contra el Inter. No creo que sea algo que deba marcarte el nivel, pero sí que es cierto que es algo que si se mantiene en el tiempo, pues obviamente habrá que tener en cuenta. Ni se puede caer tampoco con el Liverpool 3 Atlético 2, Barak. A ver, el Liverpool es mucho más equipo que el Atlético de Madrid. Pudo haber empatado, pudo haber perdido, ya lo ha hecho en algún momento. No cabe duda, no se tienen que enfrentar, no tienen que medir fuerzas durante 90 minutos para sacar esa conclusión. Y el Liverpool fue mucho mejor que el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid estaba sacando el empate, acaba perdiendo con gol de último minuto, pudo haber sido perfectamente un punto para el equipo de Simeone, pero me parece un debate necio. Es decir, España mucho mérito ha tenido en más o menos sostenerse de cara a los ingleses cuando no hay más que ver el mercado. El mercado te marca cada temporada sistemáticamente, no un accidente un año, Alex. Estamos hablando del mercado, de cómo se refuerzan los equipos desde hace muchísimos años. Y el equipo que menos gasta, el que menos invierte en la Premier League, invierte más que el cuarto de España, ¿no? Entonces, es una lucha totalmente dispareja. Luego podemos hablar de selecciones nacionales varoniles y femeniles y no hay color.
Podemos hablar de fuerzas básicas, podemos hablar de entrenadores, podemos hablar de muchas cosas. Si hablamos de Premier League contra la Liga Española, no hay manera de compararlas. Y podemos aferrarnos a estos resultados, que sería muy infantil, o simplemente ver la realidad. Hay números también para ir alrededor de esto y hay un número estrictamente futbolístico. Esta es la primera vez que 3 equipos ingleses en la misma jornada son capaces de vencer a sus rivales españoles. No, es la primera vez que esto sucede. Pero luego vamos a los números del mercado, como hacía referencia Barak. 3.900 millones de euros en inversión de la Premier League en este último mercado. 3.000, o sea, 3.9 billones, si lo quieren llevar a eso, correctamente castellanizado, 3.900 millones de euros contra 720 millones de euros de la liga en la inversión. Hagan los números rápidos. Esto es casi un 15% de la inversión total, un 20% de la inversión total de la Premier League en una campaña. Y por esto, Javier Tebas, el presidente de la liga, ha dicho hoy que la Premier League es el principal responsable de una espiral inflacionaria en el mercado del fútbol y que no se miden sus pérdidas nunca, que constantemente sus clubes generan pérdidas. En esto tiene razón. Y la diferencia se puede seguir marcando hasta cuándo y en cuánto no controlen las pérdidas de los clubes de la Premier League. Alex. Ese es el gran problema de no tener el mismo sistema de control financiero estandarizado en toda Europa, que no juegas con las mismas reglas y cuando hay una competición que es la más importante, como es la Liga de Campeones, que te enfrenta a diferentes ligas que juegan con diferentes reglas, pues entonces entiendes la frustración de los equipos de la Liga Española, que yo creo que, y no es porque nosotros hagamos la liga y no es porque yo haya nacido en Barcelona, pero yo creo que ese es el camino a seguir, el hecho de tener equipos saneados y el hecho de que a cualquier otra empresa que no sea un equipo de fútbol, un ejercicio, o sea, estar constantemente entregando ejercicios de pérdidas te llevaría a la bancarrota, te llevaría a desaparecer el negocio. Esto solo sucede en los equipos de fútbol y Tebas tiene razón en el sentido de que como la Premier ingresa más, también es cierto que gasta más porque generan más en derechos televisivos, pero como la Premier tiene tantísimo dinero para gastar, genera un efecto inflacionista. O sea, acabas vendiendo, si eres el Villarreal, a Jeremy Pino, al Crystal Palace, ¿no? Lo acabas vendiendo al Crystal Palace porque el Crystal Palace tiene más dinero que tú. Ese es el tema, ¿no? Pero yo creo que el camino a seguir es el de la Liga Española. Y por mucho que muchos equipos se quejen y por mucho que los aficionados del Barcelona digan, es que tal, es que cual, escúchame, una empresa, con cualquier otra empresa, una empresa de carnicería, una empresa de paquetería, cualquier cosa, tiene que cumplir con unos parámetros financieros porque si no se va a la desaparición. Los equipos de fútbol tendrían que tener exactamente el mismo control y yo creo que lo que está haciendo la Liga Española a largo plazo, eso de sanear a los equipos y acostumbrarles a no gastar nunca más de lo que tienen, es el camino a seguir. El problema es que se juega una competición como es la Champions League con equipos de ligas que no comparten ese mismo sistema de fair play financiero. El Parlamento Europeo, Rodri, si lo recordarán, cuando surgió todo aquello de la Superliga, saltó y en pleno dijo que estaba en contra de esta modificación al patrón histórico de comportamiento del modelo piramidal del fútbol en Europa. No le he visto igual al Parlamento Europeo, igual ya Inglaterra, el Reino Unido no forma parte del mismo y en este caso la discusión es, le podemos poner un mute a la discusión y ya no existe, pero jamás lo hizo antes tampoco de poner en una industria, parte de la economía de todo un continente, reglas parejas de competencia en el juego financiero. Es que juegan con otras reglas, y hay que decirlo así. Entiendo que, decía ahora Alex, además con mucha razón, que no puedes comparar los ingresos de televisión que hay en España, en Italia, con los de Inglaterra, 100%, es una realidad, porque son mercados completamente diferentes, pero juegan con otras reglas. Tú no puedes ser el Villarreal, como decíais el caso de Jeremy Pino, y que antes fue justo cuando se me cortó, el fichaje más caro de la historia del Villarreal es Renato. O sea, que acaba de llegar, 25 millones, 28, más luego los variables que tienes que pagar a Inglaterra precisamente, que se te van a 35 millones de euros, y es el fichaje estrella en la historia
de un club que ha ganado la Europa League hace nada. Y al final eso hace que los clubes españoles estén a nivel presupuestario en inferioridad respecto a la Premier League, pero España, Italia, Alemania, Francia, cualquier país está en inferioridad respecto a la Premier. Y eso es algo que creo que se tiene que, no sé si universalizar o tener una especie como de pseudocontrol como mínimo europeo para intentar que no haya tantas diferencias. Ahora también os digo una cosa, insisto con lo que antes os decía, los números, los millones y seguramente el lustro mediático lo tiene Inglaterra y la Premier League, pero luego los resultados, cuidado, que es a lo que voy, porque el tema de la gestión de talento en la Premier, y de hecho por eso están tantos entrenadores europeos en Inglaterra, no acaba de cuajar en lo que es el país, porque está Guardiola, está Mikel Arteta, está Enzo Maresca, etcétera, mucha gente de fuera que intenta mejorar. Un alemán de seleccionador. Y hablando sobre esto también hay un efecto directo, a ver, no hay un efecto directo entre el ganar un título europeo y las finanzas que debe tener tu equipo, y el caso más claro de todos es el del Sevilla, ¿no? Campeón de la Europa League no hace mucho tiempo y con apenas 22 millones de euros de límite salarial, según lo anunciado este día por la propia Liga Española de Fútbol. ¿Y quién estaba detrás de ese Sevilla en las operaciones? ¿Cómo? Monchi. ¿Quién estaba detrás de las operaciones del Sevilla? ¿Y dónde estaba? Bueno, en Inglaterra. Y también hay una responsabilidad ahí, en el propio Monchi, porque Monchi te dejó en el Sevilla, y no para meternos muy de lleno en este tema, dejó unas cargas salariales que el Sevilla no podía, a las que no podía responder. El salario de Tanguy Nianzou es monstruoso para la calidad del futbolista. Y no lo pueden, claro, Tanguy Nianzou encuentra que Sevilla es una bella ciudad y que su cuenta también va creciendo. En el Aston Villa, Monchi no tiene ese problema. ¿Por qué no lo tiene, Barak, para cerrar? Porque el Aston Villa es un equipo de Birmingham, que es una ciudad enorme, que a pesar de que durante muchos años anduvo mal, tiene un presupuesto gigantesco porque tiene un dueño de los Estados Unidos y otro socio de Egipto, me parece. Y bueno, no tiene ningún problema para pagar la nómina y pagar futbolistas que no deberían de cobrar tanto como si valieran tanto. En España empiezan a no ser españolas. Mira lo que pasa en Asturias, que son dos grupos mexicanos. Mira lo que está pasando también en Almería. Pero en mucho menor grado, Rodri, también. Español, por ejemplo, ahora ha cambiado y tiene un grupo propietario ahí estadounidense. El tema, lo que creo, Fer, que diferencia mucho a Inglaterra de España, es que en España hay un control económico muy férreo y que no permite que los clubes, como hace 10, 15 años, tengan mecenas que vengan, hipotequen a los clubes, pongan todo el dinero que hay que poner y que luego los mecenas se aburran de los clubes como si fueran juguetes de ellos. Pero por lo mismo también, Rodri, el modelo no te permite que inversores que se vean interesados en el modelo español, no solamente porque la inversión no tiene un rédito, no digo inmediato, pero es que no tiene un rédito, un margen de crecimiento elevado en el tiempo, porque está todo controlado, sobrecontrolado. Yo estoy de acuerdo que creo que tiene que haber una especie, o sea, si yo, por ejemplo, mañana compro al Móstoles, yo obviamente espero que me dejen invertir, pero claro, creo que tiene que haber un término medio, porque estoy de acuerdo con lo que dices, porque hay muchos de los grandes propietarios que están comprando clubes europeos, o clubes españoles mejor dicho, que no pueden invertir lo que de verdad quieren invertir para tener a sus equipos en primera división. Mira, por ejemplo, Jorge Mas con el Zaragoza o el Grupo Orlegui con el Sporting. No pueden invertir más porque no les deja la liga. Tú tienes que gastar lo que generas, no hay más en España para evitar lo que ocurrió hace 10, 15, 20 años, que toda la primera y segunda división, salvo honrosas excepciones, estaban en bancarrota y en ley concursal. Entonces, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un sistema de control económico, pero también es cierto que si quieres competir con todo, tienes que dejar que las grandes fortunas puedan invertir, insistimos, hipotecando o avalando de alguna forma ellos a nivel personal y evitando que se endeuden los clubes como tal, ¿no? Nos vamos ahora al segundo tema en la agenda del día de hoy en Fuera de Juego. Vamos a hacer un viaje también por los distintos partidos del fin de semana. A Barak Feber le encantó aquello, es como un viaje imaginario, ¿no? Como que si tuviésemos, Barak, una agencia de turismo acá mismo y le invitamos a la gente a trasladarse de estadio a estadio de nuevo en un viaje que no nos cuesta nada y que nos hace soñar un poco. Eso un poco más adelante, pero ahora no tanto hablar del triunfo del Real Madrid 2-1 en su debut en la Champions League frente al Olympique Marsella de Pablo Longoria, que tiene una historia curiosa cuando menos, ¿no? Periodista, analista de fútbol, luego convertido de un golpe fortuito en
presidente de uno de los equipos con más historia en el fútbol francés y que ha logrado sortear también, vaya cuánta polémica le han presentado la propia cultura o el ambiente cultural de la ciudad de Marsella. El Real Madrid lo gana 2-1, doblete de Kylian Mbappé, 2 penales, el segundo muy discutido. Nos damos todos una mano y empezamos a entender por qué lo han pitado así. Barak. Vamos. No, yo no puedo entender. Me parece que los que quieren justificar una mano así, amparándose en el reglamento, ni siquiera han leído el reglamento. Honestamente, no se trata de si está la mano apoyando o no, que es lo que he escuchado. Se trata de que en el fútbol te puedes barrer. Siempre y cuando cometas una falta, la barrida es un recurso. Si en esta barrida te toca la mano, no se puede considerar que hay una mano en posición no natural, menos de que te estés barriendo con las manos hacia arriba o de manera muy Vamos a hacer no te puedes barrer en firme. Vamos a hacer el no paso te puedes rápido. Con las manos Vamos atrás. a hacer el paso rápido para después entrar a la interpretación, ya que cada uno puede hacer del propio reglamento. Rodri, ¿para vos fue o no? No, en la vida. No puede ser mano Alex. nunca. Sad but true. Para mí sí. Entiendo la injusticia, pero para mí sí que es penalti. A mí esta posición de solamente conducir y no tener que emitir mi opinión me deja en un lugar fantástico, porque la verdad Venga, no, mójate, bandido. no me meto en ningún lío. Era muy querido en mi época de Pero esta conductor de opinión es fuera muy del juego. fácil, Empecé a Fer. opinar y empezó la gente ya a creer que tenía otra opinión que la mía y ya no les empecé a gustar tanto. El reglamento dice que será una mano siempre y cuando el futbolista toque el balón con el brazo dispuesto de forma antinatural y consigue que su cuerpo ocupe más espacio. Me di a la tarea a consultar a 2 árbitros internacionales en activo, cuyos nombres van a permanecer en secreto o en anonimato. Y esto es lo que me ha dicho árbitro número 1, que me dice que no fue penal. El balón rebota de la pierna del mismo jugador defensor, creando un cambio de dirección inesperado. El brazo está bajando. Este es árbitro que dice que es penal, perdón. Este árbitro dice que es penal. El brazo está bajando en un movimiento natural y consistente con soportar su cuerpo mientras está yendo al suelo. No penal basado en las consideraciones actuales. Árbitro 2, el jugador lleva el brazo abierto hacia su cuerpo, lo hace más grande. Si bien viene de un rebote, esa mano no va de apoyo como dice la regla. Para uno... Es árbitro 2, no ha jugado fútbol. Para uno fue, para el otro no. Yo he jugado a fútbol y yo coincido con el árbitro 2. Sí, ¿cómo te barres entonces? A ver, ilumíname. ¿Cómo te barres en el área para hacerlo de manera Cada natural? barrida, o sea, cuando tú barres, estás tomando un riesgo. La barrida tiene que ser el último recurso. Ah, bueno, entonces mejor no te barras el fútbol, prohíbelo. No. Tú estás asumiendo los riesgos que conlleva una ¿Qué barrida. estás tomando un riesgo? Estás haciendo un recurso de emergencia, si quieres, para recuperar una pelota. Árbitro 2 dice, por ejemplo, que el jugador, y esto no lo ponemos en la gráfica, la conversación fue bastante más larga, que el futbolista asume un riesgo y que en ese riesgo, al caer, no deja el brazo extendido, pero ampliando el volumen de su cuerpo. Esa es su consideración. Claro. A ver, es que aquí hay una gran diferencia y es lo que no entiende el árbitro 2 ni entiende Alex Pareja. Que en el reglamento, cuando pegas o intentas pegar, es falta. Entonces yo entiendo que cuando te barres, estás asumiendo un riesgo de cometer falta aunque no quieras, siempre y cuando sea una infracción, una zancadilla, un pisotón o lo que quieras que se considera como falta. La mano es diferente en el reglamento y ahí está el problema, que la mano en el reglamento, a pesar de todos los matices, la siguen tratando diferente. La mano ha de ser deliberada o en los últimos años ha de ser en posición natural para que no se marque. Entonces, si estás hablando de naturalidad, yo entiendo que barrerse es un riesgo porque puedes cometer una falta y trabar a tu contrario. Pero si te barres y no cometes falta y de rebote te cae la pelota en la mano, porque lo antinatural sería barrerte con las manos atrás o en firmes, entonces no. ¿Quién es uno de tus jugadores favoritos en toda la historia del fútbol? ¿Cómo iba Carles Puyol a enfrentar a un jugador que iba a tirar un centro? Un centro con las manos atrás. No tengo más preguntas, señoría. Y a barrer. Y barrerse con las manos atrás pero también. Cuando tú te barres, es incluso hasta una acción biomecánica, barrerse con las manos atrás es imposible. No, ya, pero lo que estoy diciendo es que... Acá lo que voy yo, y me pongo ahí en el plano de analista, el futbolista cae, Facundo Medina, cae en la barrida
y su brazo, no solamente la pelota viene de rebote de la pierna, de rebote de una pierna, sino que el futbolista va en proceso de caer al césped y como posición natural, su brazo está hacia apoyarse. No está apoyado, está hacia apoyarse al césped. Y la pelota de rebote pega en su brazo. El árbitro que dice que no es penal para mí, bueno, en este caso coincide con mi interpretación. ¿Rodri? Voy a deciros una cosa. Primero, cuando hay El dos único, árbitros aparte, en perdón, activo, Rodri, me acabo de acordar de algo, detalle no menor. Barack, ¿vos alguna vez te castigaron tu papá si te hicieron sacar curso de árbitros? No, Alex, ¿te castigaron tus padres alguna vez si te hicieron sacar curso de árbitros? Por gusto En el propio. curso de varias veces. entrenador Sí. haces arbitraje, correcto. Ay, de los 4 que estamos acá, el único que sus padres castigaron por algún comportamiento erróneo, falto de conducta dentro de una cancha y lo mandaron a hacer un curso de árbitros, es el señor al que le vamos a dar la palabra, Rodrigo Fáez y Parera. y paré ahí mi trayectoria de árbitro. A ver, yo voy a decir una cosa. Cuando hay dos árbitros en activo, como tú has consultado, Fer, al igual que he hecho yo, al igual que también he consultado a jugadores del Real Madrid, y hay tanta disparidad de criterios, ya solo el hecho de que dos árbitros con la misma norma, la misma jugada y las mismas repeticiones te digan dos cosas diferentes, ya te dicen que hay algo que está funcionando muy mal en el arbitraje. Claro. Segundo, Claro. yo cuando me dicen, no, es que la mano invade un espacio, posición natural, antinatural, o sea, ya está bien, estamos complicando una cosa de una forma tremenda. Esto no tiene más recorrido que si es voluntaria o involuntaria, y que se dejen de historias, de verdad, o sea, eso nunca puede ser penalti, y me lo admiten jugadores del Real Madrid después del partido. Obviamente dicen ellos, no es penalti, ¿nos beneficia? Sí, pero no es penalti, porque si nos lo pitan a nosotros, montamos un circo de 3 pares de narices, porque eso no puede ser penalti en la vida, porque es un movimiento natural a la hora de caer en la barrida del defensa. Es que no puede ser penalti, o sea, yo, sinceramente, y estamos complicándolo todo tanto que al final vamos a acabar todos locos, como ya están desquiciados los propios árbitros y los propios jugadores. Para cerrar esto, quiero nada más recordar lo que dijo Xabi Alonso al terminar el partido. Algunas veces nos tocan, otras veces no. Y en esto, creo que se puede Sí, claro. llevar a templar el agua, a calmarla, para entender que hay interpretaciones, como en estas zonas, que hay zonas grises que son muy acotadas y hay como las manos, agárrense de las manos, como decía el Puma, agarrámonos de las manos, y hay una zona gris muy amplia. Correcto. En la amplitud de esta zona gris es donde está el error del reglamento del fútbol. Mientras más amplio dejas el margen de interpretación, vamos a caer en esto, en que dos árbitros no coincidan. Dos árbitros no coinciden en esa amplia zona gris. Si se entiende que en esa amplia zona gris te va a caer una vez, como te puede no caer en la otra, y se entiende que eso es fútbol, de repente habrá menos violencia verbal, sobre todo, que después ya se traslada en otros campos a violencia física, contra los árbitros. Ese es el objetivo de esto. No nos vamos a poner de acuerdo. Alex, Barack, Rodri, acá lo que hay que hacer es generar conciencia que el arbitraje es parte de un juego que, aparte de la intervención de la tecnología, Barack, es un juego que sigue siendo imperfecto. Sí, y que el problema de que ahora exista VAR es que trata de meterse con esa naturaleza sin impartir la justicia que se supone que es su misión, ¿no? La gente sigue esperando que el VAR pueda dictaminar perfectamente lo que merece cada equipo. Cuando no es así, por lo mismo que acabas de mencionar, es el reglamento el que va a dejar abierto siempre a una mala aplicación del mismo, y hasta que, y a mí no me gusta, por ejemplo, el tema de las manos, y el tema de las manos solamente es un tema, hay muchos más en donde el reglamento realmente no es lo suficientemente claro, pero si hablamos de manos, hasta que no sea una mano automáticamente penal, y a mí no me gusta, ojo, no me gusta, pues la única solución que veo, mano dentro del área, penal, mano fuera del área, falta. Así con la mano en ataque, no se considera ningún otro aspecto, fue mano en ataque y acabó en gol del jugador que cometió la mano. Esa es la única solución. Ahora, mientras se tome eso o no se tome, que es un debate paralelo, yo estoy 100% de acuerdo con el tema de los árbitros. Los árbitros tienen la misión más complicada, tienen que contentar a todo el mundo, están ahí solos, medio auxiliados y muy mal auxiliados a veces por dos líneas y por un VAR que a veces los confunde más y los enjuicia y les pone todavía más presión de la que de por sí ya tienen.
y es un trabajo en el que a la larga las cosas se compensan. Lo que acaba de decir Xabi Alonso tiene mucha razón. Si vamos a confiar en que no hay mala voluntad por parte de los árbitros, que creo que eso es la base, tendremos que entender que el equipo que más veces llegue al área rival va a ser generalmente el más beneficiado. ¿Qué es lo que ha pasado con que el Real Madrid ahora tenga el récord de más penales a favor en la historia de la Champions League? Es el equipo que más partidos tiene, es el equipo que más veces llega al área, o por lo menos así lo ha sido históricamente. Muchas posibilidades existen de que vaya a ser el equipo que más penales reciba, y esto no lo tome nadie como una defensa, Rodri, de un equipo puntual. Es simplemente condicionantes, quisiera creer, obvias y evidentes del juego. Eso precisamente lo dijo Puado, el jugador del Español, en la previa del partido de mañana, y tiene más razón que un santo, porque es lo que comentas tú, Fer. Cuanto más llega un equipo y más pisa el área contraria, más opciones tiene, primero, de que te piten penalti, o tirándolo hacia el otro lado, que te anulen goles. Porque al final eso también, cuando hay aciertos, hay quejas también y viceversa, porque por parte del Real Madrid viven esa polarización que no se entienden a veces ni ellos. Por eso precisamente esto es fútbol. Perdón, Rodri, perdón. ¿Cómo? No, decía eso, que al final es fútbol y obviamente es un deporte imperfecto donde va a seguir habiendo fallos y donde muchas veces ciertas decisiones no están completamente ponderadas, como mucha gente piensa, hacia un lado por intereses, para intentar perseguir a cierto equipo o viceversa. Bueno, Barak, Alex, ustedes recordarán, un compañero de nosotros que ha contado historias de un árbitro en un partido en el que él jugaba, a donde presuntamente al árbitro le habían dado la indicación de que al equipo en cuestión le tenía que pitar un par de penales, o por lo menos uno, en el partido. Y el árbitro mismo les confiesa en el trámite del partido, les dice, oigan, a ustedes les tengo que pitar un penal, pero si no llegan al área, ¿cómo se los pito? Vamos de viaje, ¿quieren? Nos ponemos sombrerito de piloto, agarramos un avión. Rodrigo Fáez está mirando el reloj como que si está mirando un tablero. No, estoy mirando una mosca que tengo por aquí que es peor que muchos de los críticos de los árbitros. ¿Las moscas, moscarrones grandes o no? No, es ¿Recurrís grande, ¿recurrís a aerosol o habilidades tipo Mr. Miyagi? Soy más de pillar un trapo e ir a las raquetitas aquellas eléctricas para freír ahí a las moscas. No. ¿Alguien se ha agarrado la lengua con una de esas raquetitas? ¿Ha querido probarla? Barak me parece que es el tipo que de repente que prueba con la lengua a ver si de verdad tira electricidad. Cuando tenía 5, 6, 7 años sí dejé de hacerlo con buenas lecciones. ¿Viste? Muy a los Homer Simpson eso, Vamos de viaje, nos quedamos en España, cerca de Rodri, porque Rodri ya se tiene que ir a cenar, así que no viajamos muy lejos. Real Madrid Español, Real Madrid Singhausen, porque Rodri no cayó la cautelar. Ni la cautelar, ni el recurso. No, totalmente. Ha recurrido hasta en 2 estamentos el Real Madrid, falta un tercero, pero da la sensación de que, ya lo ha comentado en el día de hoy Xabi Alonso, que es baja Dean Huijsen para el partido de mañana, y sí que es cierto que ha enfadado muchísimo al propio jugador, que ayer en sus stories de Instagram, dijo que no entendía cómo el CTA, Comité Técnico de Árbitros, admitía que esa acción era tarjeta amarilla y no tarjeta roja, y aún así al defensa internacional por España le han mantenido esa suspensión. Son cosas que no acaban de entender ni Xabi Alonso, que lo ha dicho en el día de hoy en conferencia de prensa, ni el propio Huijsen, y es una baja importante para el Real Madrid, porque entre eso y la lesión de Trent Alexander-Arnold y demás, sí que es cierto que estaba el equipo en un buen momento, pero se tiene que enfrentar a este tipo de opciones. Sube Endrick a la convocatoria. ¿Te puede generar algo, Endrick, en el plantel, en la misma conferencia de prensa, Alex, en la que ha hablado sobre, no la necesidad, porque por ahora no existe, sino creo que también dentro de todo una obviedad, y es que no va a jugar todos los partidos Kylian Mbappé, o por lo menos los minutos completos de todos los partidos? Y te da esa opción de entrar desde la banca, y el año pasado precisamente contra el Español en el Bernabéu, Endrick tuvo un papel destacado, forzó aquel penal absurdo de Carlos Romero, si os acordáis, aquel enganchón de camiseta que arranca fuera del área y que termina dentro, y que acabó por arruinar un muy buen partido del Español. Claro que le va a servir, también tiene a Gonzalo para meterlo ahí, para darle descanso a Kylian Mbappé, que como el resto del equipo, menos, porque él es el más importante, pero como el resto del equipo va a tener que rotar y va a tener que dejar de jugar algún tipo de minutos, y luego a final de temporada quiere llegar con el puntito de frescura que se necesita para marcar las diferencias. Es una muy buena opción, Endrick. Habrá que ver cómo el chico también gestiona la ansiedad de querer hacer las cosas bien, de querer... ¿Cómo lo ha gestionado hasta hoy? ¿A tu gusto? ¿Cómo lo ha gestionado hasta hoy?
Mal. este tema de la ansiedad. Mal, porque tiene esa necesidad de querer aprovechar al máximo los minutos, dejando algún tipo de huella en el marcador, ¿no? Ya sea gol, principalmente gol, porque luego la asistencia, acuérdate del año pasado que en el primer disparo a puerta que él tira, consigue gol, y luego hay una jugada, creo que es en Liga de Campeones, en que hay un contraataque que tiene a Mbappé y a Vinicius, y también se la tira él solo. Y eso le sentó fatal a Ancelotti, le sentó fatal también a las vacas sagradas del vestuario. Lo principal que tiene que saber Endrick, y es muy difícil por la presión, por la juventud, por el dinero que pagó el Real Madrid por él, es saber eso, es saber cuándo mantener la cabeza fría y cuándo jugar para el equipo en vez de jugar para generar titulares para él, ¿no? Es decir, el ratio de minutos y goles, etcétera, etcétera. Es muy complicado el papel de Endrick por la ansiedad que le genera eso, el tener que dejar una impronta inmediata en cada partido con los pocos minutos que va a disponer. El otro día fue un partido de Champions contra el Olympique Marsella, Barak, y Vinicius arrancó en el banco. Esto le dejó un mensaje que evidentemente llevó a otra situación que no nos vamos a meter acá porque detalles no conocemos de la misma, solo podemos interpretar que algo le molestó a Vinicius. Hoy tanto pasó en ese momento que Xabi Alonso en una de sus respuestas dice, Vinicius ha mejorado hoy su actitud. ¿Qué tiene que hacer Vinicius? Sí. Bueno, mejorará su actitud de acuerdo a los estándares de Vinicius, que en ese sentido son muy, muy bajos, ¿no? En cualquier caso, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, contra Oviedo empezó en la banca y salió y le costó al principio los primeros minutos y después como una moto resolvió y parecía que volvía el Vinicius que se ha extraviado hace más o menos un año. Pero ha sido chispazos, ¿no? No ha logrado la consistencia. El hecho de que salga a la banca en un partido puntual no debería ser algo para preocuparse, pero estamos a mitad de septiembre y no es la primera vez que sale Vinicius a la banca sin un tema de descanso, porque tampoco es que haya viajado, ¿verdad?, con la selección de Brasil, sino todo lo contrario. Se supone que para eso no fue convocado a la última eliminatoria, para poder concentrarse física, mental y futbolísticamente en el club. Y está claro que tú ves a un Mbappé que está en un nivel extraordinario, no voy a decir que el mejor nivel de su carrera, porque es mucho decir, pero me parece que tampoco sería escandaloso afirmarlo. Y cada vez que crece Mbappé, lejos de que arrastre a Vinicius con él, Vinicius se va haciendo más chiquito, ¿no? Y hay jugadas en las que ves a Mbappé con espacio abierto hacer lo que hace cualquier fuera de serie, y a Vinicius, jugadas que antes él lograba hacer sin esa punta de velocidad, sin esa explosividad, pues sobre todo sin esa mentalidad que ha ido perdiendo partido a partido, empequeñecido por la figura de Mbappé. Ahora es un futbolista con dudas, y ya no solamente con problemas de actitud, sino también de saber cuál es su papel en el Real Madrid. Lo tenía muy claro antes de que llegara Kylian Mbappé. Ahora Vinicius sabe que ni siquiera es un titular indiscutible. Dato mata relato, dice, ¿no? Perdón, Alex, antes. Dato mata relato, y es que Vinicius es de los futbolistas que en el Madrid más gambetea o más intenta gambetear, y de los que menos efectivo es, sino el que menos. Alex. No, lo que decía Barak, y mira, tienes toda la razón. El otro día tuvimos una discusión en Ahora o Nunca con Hércules Gómez, que decía, Vinicius entró y cambió el partido. No, Vinicius tiene la suerte o la fortuna o el acierto de generar la jugada del penalti, pero esa y la jugada en la que tiene el único dribbling, que es el disparo después al muñeco, son las dos únicas aportaciones. Barak está hablando de una jugada, seguro que estamos pensando en esa jugada que comentamos el otro día en Anoeta ante la Real Sociedad. La banda derecha, o sea, la zona derecha de la defensa de la Real Sociedad era muy lenta, con el Ustondo y con Aramburu. Mbappé se estaba dando un auténtico festival, y cuando entra Vinicius en la segunda parte tiene una opción de contragolpe con un pase maravilloso, que no me acuerdo quién se lo pega, pero un pase muy, 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 muy bueno al espacio. Tchouaméni, ¿verdad? Y llega Vinicius, y en vez de tirarse un control largo como hizo Mbappé en la jugada del primer gol, no, él se espera a que el Ustondo corrija la posición porque lo quiere driblar en un 1 contra 1, y el Ustondo no le deja pasar. Esa jugada es muy mejor, Alex, ¿qué es mejor Vinicius, futbolista o jugador? Es mejor jugador. Ya sabes la diferencia entre jugador de fútbol y futbolista.
Jugador de fútbol es el que te hace jugadas, el que tiene la capacidad de hacer cositas con el balón, el que te puede marcar un golazo. Futbolista es el que lee el juego, el profesional que aunque esté fuera de la cancha se sigue cuidando con el entrenamiento invisible, etcétera, etcétera. Vinicius es un espectacular jugador de fútbol, pero todavía con la toma de decisiones se nota que todavía no es futbolista. Y esa jugada de la que te refieres, Barak, es significativa del bajo momento de confianza en el que está Vinicius, que necesitaba convencerse a sí mismo de que todavía podría driblar a alguien como Aritz Lustondo. 30 años sin ganar en el Santiago Bernabéu, el español es el mejor español igual para arrancar una liga desde que estaba Camacho como técnico. Y fue el que ganó, el último que ganó en el Bernabéu, precisamente. 95-96. Los goles de Jordi Lardín. Ese español terminó cuarto en la tabla. Este español de Manolo, ha dicho Manolo incluso, tenemos que jugar el partido perfecto. ¿Qué significa jugar el partido perfecto, Alex? Seguir fieles a su estilo, no cometer errores en defensa, que es lo que les mató precisamente contra el Real Madrid, esa estupidez de Carlos Romero ante Hendrik, y luego seguir haciendo lo que están haciendo, que lo hacen muy bien. Un equipo que tiene un juego directo sensacional, porque tiene a dos delanteros, ya sea Roberto Fernández o Quique García, que son capaces de descolgarte un frigorífico si se lo mandas. Entonces eso les hace sentirse muy cómodos ante una situación de presión, porque siempre tienen ese recurso. Un equipo asimétrico que por la banda derecha tiene a Dolan, que es un driblador y que te puede hacer mucho daño, y con Omar El Hilali cierra prácticamente como tercer central, aunque el marroquí cuando se deja ir también te puede montar ahí un Cristo en la banda derecha, un 2 contra 1 si no está fácil, si no tienes el recorrido, si el Vinicius de turno no lo persigue. En la banda izquierda es todo lo contrario, juega Javi Puado, que es más un segundo delantero disfrazado que no un hombre de banda, y normalmente hace la gran Rafinha y tira esas diagonales hacia adentro, porque por la izquierda sí que tienen un lateral profundo como es Carlos Romero. Tienen gente eficiente en las dos facetas en el centro del campo, normalmente Surco y Paul Lozano, aunque también puede jugar Edu Espósito, que son gente que, pues eso, son... Está bien, además dijo Manolo hoy en la rueda de prensa. ¿Cómo? Que habló de Edu Espósito y dijo que está bien. Sí, el otro día no jugó, que jugaron Paul Lozano y Urco, que me parece un gran fichaje, pero tiene esas capacidades. Y luego va a tener la baja de Pere Milla, que había empezado el campeonato en modo Pelé, sobre todo con los goles de cabeza y tal, pero seguramente meterá o a Ramón Tarrats, que ya jugó en esa posición de segundo delantero el año pasado con el Getafe, o puede meter a alguien más en banda, un Jofre Carreras a banda izquierda, y jugar con Puado de segundo delantero. Pero es un equipo que sabe hacer muy bien. Que a Milla... ¿Saben por qué Milla se pierde el partido? Por centímetros. ¿No? Porque le dice al árbitro, eres malísimo. Sí, le dijo eso. Oye, y Manolo estuvo fenomenal en la rueda de prensa posterior, que defendió al árbitro y dijo que lo que hizo Pere Milla era una auténtica tontería. Es que no, se ha normalizado también que los jugadores le digan cualquier cosa a los árbitros. Eso no puede ser. Rodri, nos metemos ahora en el Barcelona-Getafe. Va a ser un partido muy diferente, ahora en el mismo pequeño estadio, en las tribunas, aunque las dimensiones serán iguales a las de el Camp Nou, que todavía está en obras, pero muy diferente a lo que vio recientemente el Barça de Flick en St. James's Park, a donde la apertura le permitió también que el compromiso se diera de ida y vuelta. Joan García terminó siendo una de las principales figuras del partido. ¿Qué aprendió el Barça de este partido ante el Newcastle para no tanto enfrentar al Getafe, porque será diferente, pero para llevarlo más allá de la temporada? ¿Con qué quizá lección se quedó Flick? Yo pienso que con la paciencia, porque hay un momento en la primera parte del encuentro en St. James's Park donde el Newcastle estaba atacando bastante, estaba llegando, no con facilidad, pero sí que estaba llegando un poco más de lo que todos pensábamos al área de Joan García, y esa paciencia de saber estar, de que el propio Joan García también haya dado ese pasito hacia adelante que todos casi teníamos en mente, ¿no? De que cada vez que tenía una opción la paró, y yo creo que esa paciencia para decir, bueno, hemos de sufrir. Y es algo que creo que aprendió muchísimo el FC Barcelona, teniendo en cuenta además ese momento de flaqueza que insisto, que para mí Joan García deja al FC Barcelona en la primera parte dentro del partido, y que luego obviamente ya el Barça, cuando llega el bajón físico del Newcastle, saca absolutamente todo con el talento de De Jong, con el talento de Pedri. Ya sabemos cómo están ahora mismo estos dos jugadores en su momento de forma, y yo creo que de cara al partido del Getafe va a ser un partido diferente completamente.
Sería incluso más diferente, incluso tirando hacia la parte del Getafe, si el partido se jugara y se disputara en el Coliseum, pero jugándose en Barcelona creo que le doy menos opciones todavía al Getafe, a pesar de que va a ser un partido muy cerrado y un partido en el que el Getafe, insistimos, es un bloque bajo muy, muy complicado y muy férreo de atacar, pero yo creo que el Barça, estando como está ahora mismo, creo que no va a tener demasiados problemas. No sé para dónde irá tu respuesta, Barak, pero la pregunta la tengo ya con respuesta yo. No sé si vamos a coincidir, es un poco trampa también y me disculpo por ello, pero ¿qué confirmó después de lo que vio en St. James's Park el técnico alemán del Barça? ¿Qué confirmó Flick? Bueno, varias cosas, que Yamal es un tipo muy importante. Chequeamos porque que coincidimos y cuando por no ahí está, iba un se poco nota, la respuesta que yo me hacía en la cabeza. claro. Pero a la vez que No, puede es sobrevivir Getafe sin Lamine el Yamal, rival. ¿no? Que, Es ¿cómo? Getafe el rival, porque dijiste a la vez. No. Perdón. Muy bueno. Mismos colores Ujú. y poco más. El asunto es ese, que Getafe es un equipo que... No, dije a la vez de otra cosa. Que me estás confundiendo, Fernando Palomo. El Barcelona es un equipo que a la vez sí que necesita a Lamine Yamal, lo pudo confirmar, pero también sabe que puede sobrevivir sin él, ¿no? Y contra un equipo que presiona muy bien, hay pocos equipos en el mundo que presionan con tanta intensidad, claro, durante un tiempo el que le alcanza, pero cuando se pone a presionar el Newcastle de Eddie Howe, hay pocos equipos que lo hacen tan bien. Y estos 15, 20 primeros minutos, el Barça supo sobrevivir, el resto del primer tiempo no fue fácil, pero supo sobrevivir sin Lamine Yamal, y creo que ahí serían mis dos máximas conclusiones que se contraponen, ¿no? Sí, es evidente, confirmas que Lamine Yamal no necesitabas que no jugara contra el Newcastle para saber que lo ibas a necesitar, pero también que lejos de lo que muchos piensan, que es un equipo que depende enteramente de Lamine Yamal, tiene otro ¿Es recurso. correcto inferir que confirma que Lewandowski no le aporta, porque no le aporta con su movilidad la ruptura de espacios que necesita para romper equipos tirados atrás como el que va a haber contra Getafe? Depende, depende del plan que tú idees para romper esa resistencia del rival. Si tú lo que buscas es movilidad, pues obviamente necesitas a un Ferran Torres o incluso a un Rashford que pueda jugar de punta, que te pueda tirar diagonales, etcétera, etcétera. Si tú ese bloque bajo lo quieres atacar mediante centros laterales o mediante utilizar a un delantero centro que tenga la capacidad de atraer a los centrales rivales para que alguien llegando desde segunda línea pueda aparecer por detrás, pues entonces sí, Lewandowski es el delantero que necesitas. Lewandowski para mí es más delantero ahora para enfrentarte a equipos de bloque bajo que no para partidos de ida y vuelta, donde se nota realmente que no le cuesta mucho. Igual lo notaba en el partido contra el Newcastle, con el equipo de Newcastle, no tirado atrás como plantado atrás, No. sino cuando le tocaba situarse más cerca del arco de Pope, me daba la sensación que no aportaba tampoco Lewandowski posibilidades de encontrar una opción. Porque Fíjate, no hay movimientos o movilidad. no hay tanto movimiento, pero sí que él es listo, suficientemente listo ahora como para no pisar el área de un compañero o la zona de un compañero a pesar de que sea la suya. Me estoy refiriendo al segundo gol, el gol de Rashford de cabeza, el primer gol, perdón, el gol de Rashford de cabeza. Si os fijáis en la jugada es un contraataque, porque es un balón que recupera el Barça en su propia área. Rashford se pega un sprint sensacional. Lewandowski, que estaba arriba, ve que él no puede ni siquiera mantener ese nivel de sprint y lo que hace es echarse hacia la banda izquierda para dejarle a Rashford el camino directo hacia el gol. O sea, ya que no puedes ayudar, al menos no molestes, ¿no? Y eso es lo que lo hace muy bien Lewandowski. Dice, bueno, espérate, me voy hacia la izquierda, atraigo a un defensor, aunque sea un par de metritos, para generarle un poquito más de espacio al Rashford. La jugada continúa, la jugada progresa por la banda derecha y el propio Lewandowski es el que se mantiene más allá del segundo palo para permitir que sea Rashford el que se quede en zona de remate. Así que es inteligente al menos en el sentido de que está abandonando el egoísmo del delantero centro goleador de pensar solo en sus números, lo que hablábamos de Hendrik, y dejar que, al menos en ese partido, dejar que pues, Rashford entrara en zona de remate.
para partidos en los que te encuentres eso, defensa de 5 y que quieras alimentarlo a base de centros, sobre todo si juega Rafinha en la derecha, con ese centro envenenado al segundo palo con rosquita, ahí puedes encontrar a Lewandowski. En partidos de los que te vayan a buscar arriba, que dejen muchos metros a la espalda de la defensa, necesitas a alguien que tenga capacidad para atacar el espacio como Ferran. Vamos a pegar un salto como de trampolín para cruzar el Canal de la Mancha y nos vamos hasta Inglaterra. Liverpool-Everton, derby de Merseyside. Barak, con un Liverpool hasta ahora en los resultados perfecto, pero en el camino imperfecto. Ya tiene 4 goles para cambiar resultados de sus partidos en tiempo agregado de los mismos, que son más goles en tiempo agregado de los que había convertido en las 2 últimas temporadas. Se habla mucho de Salah en Inglaterra. Ha marcado un gol el otro día, tiro libre y con el desvío de Andy Robertson. Un golazo fue el segundo. Alguna complacencia tuvo también, o complicidad, perdón, el fondo del Atlético de Madrid. Pero a Salah en Inglaterra le critican que no aparece. ¿Te parece? Sí, es claro que es, sobre todo si lo comparas con el Mohamed Salah de la temporada pasada, la primera vuelta, no es que la segunda haya sido mala, pero la primera vuelta de Mohamed Salah fue extraordinaria y ha tenido años muy buenos y pocos o ninguno al nivel del que estaba exhibiendo a estas alturas de la temporada hace un año. Se le estaba acabando el contrato, ahora lo renovó y bueno, eso pues, dudo mucho que haya impactado en el nivel de Mohamed Salah, pero claramente ya no está ahora pendiendo esa duda de mira en qué nivel está Mohamed Salah y se va a ir gratis, ¿no? Como Alexander Arnold si no lo renovamos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Salah está tranquilo ya con su contrato y veremos en qué momento le va a dar para volver a ser el de antes, si es que en algún momento llega, porque claramente tiene una edad, ¿no? Y el fútbol de Salah naturalmente en algún momento tendrá que evolucionar y no ser ese jugador tan explosivo que venía siendo incluso la temporada pasada. Pero si vamos a la temporada antepasada, Salah tuvo una temporada muy mala, ¿no? La 23-24. Entonces sí que dentro de su excelencia ha sido un jugador inconsistente que dejó de ser top, sobre todo esta temporada previa, la última Jürgen Klopp. Se argumentó que ya estaba muy desgastada su relación con el alemán y ahora me parece que es cuestión de tiempo para que veamos la mejor versión posible de Mohamed Salah, siempre matizando la edad que tiene. Ahora, en cuanto a Liverpool, qué mejor que reconstruir medio equipo en la estabilidad de haber ganado la Premier League, gastar tanto dinero como no habías gastado en los últimos 10 años, sufrir con un Konaté que te regala un gol por partido, con un Mohamed Salah que no es ni la sombra de lo que fue la temporada pasada, con refuerzos que se están integrando en el equipo y ganando todos los encuentros. Sí, ¿no? 5. Honestamente, debió haber perdido muchos puntos en el camino, pues un equipo con mentalidad, con fondo físico, que le ha permitido rescatar todos y cada uno de los partidos a las últimas, porque contra el Bournemouth metió 2 goles, pero también en los últimos minutos. Y contra el Arsenal, que es el que más tranquilo ganó, muy entre comillas, lo resolvió hasta el 83. Burnley, sí. Bueno, a eso iba. Es todos. Que el Liverpool en 5 partidos, 4 de Premier League, 1 de Champions, Rodríguez solo ha tenido ventaja en el 30% de los mismos. O sea, en la tercera parte de los minutos jugados, el Liverpool ha logrado sostener ventaja y se le dio justamente mucho de ello porque a los 6 minutos ya estaba 2-0 arriba del Atlético, ¿no? Y después de ello no es que tuviese ventaja en el trámite del partido, algo que llegó a igualar el Atleti, sino que tenía ventaja en el resultado por esos 6 minutos. Se han convertido en los caballeros de la angustia en el arranque. No sé si es del todo una buena noticia que estén ganando todos los partidos de esta manera. Ahora enfrentan al Everton de Moyes, que tiene 20 partidos sin ganarles. Y de Grealish. Y de Grealish, efectivamente, que encima está motivadísimo. A ver, yo creo que el Liverpool, lo habéis comentado, hemos visto cómo ha sido el mercado de verano de fichajes, ha llegado mucha gente nueva y cuesta muchísimo adaptarse. Ahora, desde la victoria uno se adapta mucho mejor y creo que es uno de los rivales a batir, ya no solo en Inglaterra, sino también en la Champions, porque es que tiene esa inercia o ADN ganador, por ejemplo, que en España pueda tener el Real Madrid, y eso creo que el Liverpool es algo que ha ganado con el tema de los años en las últimas campañas. Para mí hay una pieza clave, hablando de adaptación, que empiezo a tener ciertas dudas. Veremos a ver en el próximo mes, que es Florian Wirtz.
Se ha gastado muchísimo el Liverpool en el alemán, ex del Leverkusen, 120 millones de euros, y de momento no acaba de arrancar. Y para mí esa es una de las claves para que el Liverpool empiece a carburar mucho mejor, sobre todo en ataque, y para deslumbrar a nivel de juego, que seguramente es la asignatura pendiente que tienen ahora mismo los de Arne Slot. Pero también os digo una cosa, que lleguen al último tramo de partido, que consigan marcar y ganar en los minutos finales, eso también es fruto del trabajo físico, táctico, lo que queráis, o de la calidad que ha fichado el Liverpool, porque también vale, ahí están los puntos, ahí está de momento la tabla, y creo que tiene un margen de mejora terrible, que yo si fuera competencia directa de Liverpool ahora mismo estaría preocupado, porque digo, oye, si ahora que no están las piezas bien engrasadas, están ganando todo, cuando estén, ¿qué va a pasar? Ya sabemos qué va a pasar en el corto plazo, al menos, con Rubén Amorim, y es que seguirá siendo el técnico del Manchester United, porque la más reciente conversación que ha tenido con el grupo propietario es que le han dicho a él, y esto ya lo ha publicado The Times en Londres, que Amorim es parte de los planes a largo plazo de este equipo. Enfrentan al Chelsea ahora. ¿Qué significa esto para el United como plantel, Barak? Significa que es una nueva temporada perdida hasta que se den cuenta que no es el camino a seguir. Ha perdido muchas temporadas en esto el Manchester United. Muchas veces pedimos paciencia y generalmente sí, los equipos en la Premier League que antes se caracterizaban por eso, a diferencia de las otras grandes ligas, por confiar en los proyectos y en sus entrenadores más allá del último resultado. Aquí el Manchester United estiró mucho más de la cuenta a Ole Gunnar Solskjaer cuando ya se veía que el equipo no iba a ningún lado con el ex ídolo del equipo. Con Erik ten Hag, ni hablar. Se dejaron ir por una final de FA Cup que le ganaban al Manchester City, en vez de ver que ese equipo tampoco convenía estirarlo un año más con un técnico que se había equivocado ya suficiente como para sacar conclusiones contra el Manchester City, por importante que fuera un marco de final de FA Cup. Y ahora mismo entiendo que con Rubén Amorim, que llegó en lugar de Erik ten Hag, que no mejoró en nada al equipo, y mira que no parecía tan difícil mejorar los números de ten Hag, que entendió la directiva, la dirección deportiva, si es que existe, que Amorim tenía un plan, un buen plan, y que valía la pena confiar en él a futuro. Y decir que ahora que él tuvo la planeación y los refuerzos, y que después de tan poca actividad ya no valga, no está basado en que este equipo está evolucionando, está basado en que no ves mejoras cada semana, cada partido, cada 2 meses, cada 3 meses, con los jugadores de ten Hag, ni con los jugadores de Amorim. El equipo ha fichado mal, ha fichado con precio de superestrellas a futbolistas que no lo son, de manera sistemática durante 15 años, y necesita otro perfil de entrenador, un técnico más flexible, un técnico que de alguna manera, y Amorim puede ser buenísimo para otro tipo de equipos, pero en el Manchester United yo no veo una mejora partido a partido, ni mes a mes, ni trimestre a trimestre. Y yo creo que en algún momento el United se va a dar cuenta. Ahora, peor que la temporada pasada no lo va a hacer, ¿verdad? Porque peor que la temporada pasada implicaría descender directamente. De repente. No, claro, bueno, en el momento en que esté en puestos de descenso el United, que lo dudo, entonces en ese momento tendrá que irse a Amorim, si no, lo dejarán hasta el final, y cuando acabe en sexto, octavo, décimo o duodécimo, que da igual, entonces quizás se den cuenta que no, que quizás hay que empezar otra vez, pero por ahora parece otro año perdido. Su rival el Chelsea, que viene de caer y con protestas de Enzo Maresca, su técnico, porque parece que Enzo Maresca pasa enfrente de un espejo y se queja ante el Bayern Múnich. Para cerrar, hablando de técnicos, ¿qué le genera que Mourinho regrese al Benfica? Ilusión. Se va a cruzar Rodri con el Real Madrid en esta fase de liga. Sí, además va a ser, yo creo, el cierre del círculo, ¿no? Porque empezó ahí, veremos a ver si luego... A ver si el Madrid lo termina, decimos. Yo creo que sí. Si yo fuera él, sí. Qué curioso, ¿no, Barak? La historia es una vuelta brutal, porque dirige al Fenerbahce, enfrenta al Benfica, el Benfica lo elimina de la Champions League, el Fenerbahce lo echa, Bruno Lage pierde el primer partido del Benfica en esta Champions, lo echan. ¿Y a quién contratan si no al técnico? Yo me estoy confundiendo todo. El técnico que permitió que el Benfica se metiera en la fase... No, y el tema de Aktürkoğlu, que lo pide... Él marca el gol que clasifica al Benfica contra el Fenerbahce. Mourinho lo pide, lo había pedido ya antes incluso de esa eliminatoria. Se lo dan, lo compran,
Y llega Turkoglu al Fenerbahce y echan a Mourinho, que era el técnico que había pedido. O sea, es una cosa sensacional. Yo con Pero de Mourinho, Edson Álvarez nadie Y habla del Turkoglu se queda Fenerbahce, sin ¿no? Que Mourinho y estaba Mourinho tan se queda sin Turkoglu. exactamente. Como Messi y Agüero. Es verdad, como Messi y Agüero, cuando llegó Agüero a jugar al Barça con Messi, Messi a los 2 días se fue. Lo de Mourinho ya le ha dado la vuelta al personaje. O sea, ahora ya a mí Mourinho es como una persona entrañable de que recuerda de tu juventud, de tal. Ha cambiado ya también mucho su actitud, ya está de regreso de todo. Yo es que ahora mismo a Mourinho es que le tienes hasta cariño y todo, y quieres que le vaya bien. Da eso, da Y un poco eso. Lunes, Balón de Oro. No sé Rápidamente para despedirnos, Barak, Rodri, para que quede grabado. Alex, ¿quién lo gana? Ajá. Un nombre nada más. Lamine Yamal. Guzmán. El que crees que lo gane un o el que nombre crees nada que más. lo gane. ¿El quién lo va a ganar Dembélé, Alex? Lo va a ganar Dembélé, lo debería ganar Pedri. Ahí está. Te veo con el ceño fruncido. Rodri, ¿se entendió? No, lo entendí, pero a ver, yo creo que antes Vitinha, que Pedri, por la temporada, yo hubiera puesto a Vitinha, pero yo creo que lo va a ganar Lamine Yamal por el lobby de George Mendes y porque además es un jugador. El lobby de George Méndez. Ese puede ser una serie de El lobo de ESPN Wall Plus. Street y el lobby de... Me gusta, me gusta. ¿Pasaste bien, Barak? ¿Te divertiste? Todo este programa lo hacemos por vos, ¿sabes? Sí, la pasé mejor esta hora que la hora anterior. Todos. Es que esa hora de ansiedad, mientras empezamos a grabar, genera... Espero que la venga sea mejor, así que mi día vaya increíble. Perfecto, nos parece fantástico y esperamos que ustedes, todos los que estuvieron presentes viendo hasta acá esta edición de Fuera de Juego, nos envíen sus comentarios y que desde acá, a nombre de los 4 que estamos acá y los que componemos este equipo, su día vaya como el de Barak, increciendo de acá en adelante. Después de esto creo que solo se puede mejorar. Un fuerte abrazo.